Buenas tardes, ingeniera, compañeros. Nosotros somos el grupo número 8, conformado por Denex Cache, Yolanda Parga y quien les habla, Jennifer Clemente. Hoy les hablaremos sobre tres puntos, como los métodos de observaciones fenológicas, cómo se realizan y los pasos para realizar una observación fenológica. Como introducción tenemos que la observación fenológica es una ciencia que se dedica al estudio de los eventos periódicos en la vida de los seres vivos, especialmente las plantas, en relación con el clima y las estaciones del año. Es un método que nos permite comprender cómo los organismos vivos interactúan con su entorno y cómo las variaciones climáticas pueden afectar sus ciclos de vida. Principalmente encontramos cuatro métodos de observación fenológicas. La observación directa, que consiste en registrar a mano las fases fenológicas observadas en el campo, como el primer día de floración o la caída de las hojas. Como número dos tenemos el uso de fotografías o imágenes satelitales para detectar cambios a gran escala en el verdor de la vegetación o en la apertura vegetal, especialmente útil en grandes áreas o cuando no es posible hacer una observación directa. Como punto 3 tenemos las estaciones fenológicas, que son los sitios específicos donde se monitorean de forma regular y sistemática las fases fenológicas de ciertas especies. Por último tenemos las redes fenológicas, que es el conjunto de observadores, tanto científicos como ciudadanos, que colaboran para compartir datos fenológicos de las diferentes regiones. Para realizar este tipo de observaciones se dan dos tipos de plantas, las plantas perennes y las plantas anuales. Hoy les hablaré sobre las plantas perennes, que son aquellas que viven durante más de 2 años y en general florecen y producen semillas más de una vez en su vida. Aquellas plantas seleccionadas deben tener una edad mediana de 6 a 10 años, una sanidad y un manejo de acuerdo a las prácticas usuales del lugar, por lo que deben encontrarse en lugares representativos y bien expuestos a la luz, desechando aquellas que se encuentran en la periferia de la plantación, por lo que el tiempo ideal de observación debe ser no inferior a 5 días. Una información adecuada puede obtenerse con la selección de 7 a 10 plantas dentro de la zona central de la plantación. Las bases comúnmente tomadas en cuenta son la brotación, que es donde se produce el desarrollo de las hojas y los brotes de las plantas. Está influenciado por la temperatura y el agua y ocurre principalmente en primavera, dando así a un nuevo inicio del crecimiento. Tenemos la foliación, que es el proceso de desarrollo de la expansión de las hojas en las plantas, lo que es fundamental para la fotosíntesis. Tenemos la floración, que es el proceso en que las plantas producen flores, la fructificación, que se hace referencia a la formación y desarrollo del fruto a partir de las flores polinizadas. Tanto la floración como la fructificación son procesos esenciales para la reproducción de las plantas. La maduración del fruto, en cambio, hace referencia a que es la etapa en la que los frutos alcanzan su máximo tamaño y características óptimas para la dispersión de las semillas. Durante esta fase, los productos experimentan cambios en su color, textura y sabor. El amarilleo, como su nombre lo dice, es donde las hojas se tornan a un color amarillento, lo cual puede ser signo de estrés en la planta, como las deficiencias nutricionales o se puede presentar alguna enfermedad. La caída de las hojas, en cambio, ocurre especialmente en las deciduas, que son aquellas que evolutivamente fueron sensibles a la reducción del fotoperiodo, donde las hojas se caen antes de la floración. Este proceso también puede ser una respuesta a factores estresantes como la sequía o los cambios en la temperatura. Y por último tenemos la caída del fruto, que ocurre por la falta de polinización o también por el estrés ambiental o las enfermedades. Este fenómeno es común, pero puede afectar la cantidad de productos que finalmente se logran madurar. En este tipo de plantas existen dos métodos, el método Ledesma y el método del garabateo. El método Ledesma, como su nombre mismo lo dice, fue propuesto por Ledesma, especialmente fue adaptado a las plantas perennes. Consiste en el registro simultáneo del desarrollo de los procesos fenológicos en todos los órganos de la planta,
haciendo observaciones a intervalos cortos, regularmente de cada 5, 7 o 10 días. Las anotaciones que se utilizan para este tipo de método son signos convencionales acentuados en triángulos ubicados uno al lado del otro. Las inscripciones efectuadas en cada cara o centro de cada rectángulo representan los procesos de floración y maduración del fruto, como es el caso de la cara A. La cara B representa la flotación, la 3, el cambio de color de follaje, y por último la cara 4, que es la caída del follaje y del fruto. Este método se utiliza el punto para registrar fenómenos en preparación, el guión para los órganos para todos los órganos menos el fruto, el guión ondulado para el fruto, las letras B y M, donde representan fruto verde o fruto maduro, y los números 0 y 5 que representan el descanso. Aquí tenemos un ejemplo del método Ledesma, donde los procesos preparatorios hacen referencia al cambio previo al desarrollo visible de la fase. Los primeros órganos aislados indican cuando los primeros órganos como las flores o frutos empiezan a aparecer. El comienzo de la fase, en cambio, hace referencia al inicio de una fase de desarrollo observable. La plenitud de la fase hace referencia al punto máximo de la fase. El fin de la fase señala cuando la fase está terminando y los últimos órganos aislados indican cuando los últimos órganos están presentes antes de que la fase concluya. Y los órganos de descanso muestran que no hay actividad observable. En este caso, los puntos representan la actividad mínima o nula, los signos de exclamación representan los primeros signos visibles de la fase y el inicio de la caída o follaje del fruto. Los guiones representan la plenitud o máximo desarrollo de la fase, el guión ondulado representa el periodo de maduración, la B en este caso representa un fruto verde y el 0 representa, como dijimos anteriormente, es el descanso que se encuentra en 0. Por último, tenemos el otro tipo de método que se da en las plantas perennes, que es el método Garabato. Este método se utiliza para la observación fenológica en manzano, peral y vid, individualizando fotográficamente las fases a través de momentos típicos para uniformizar y maximizar la objetividad de los estudios, mediante dibujos o garabatos que permiten a los observadores documentar visualmente los cambios a lo largo del tiempo. Gracias. A continuación, mi compañera. Compañeros, compañera, ingeniera, les saluda Caiche Tomalada en Leximus Web con el tema observación fenológica. La observación de plantas anuales. Las plantas anuales crecen, florecen y echan semillas y mueren en una sola temporada de crecimiento. ¿Qué son los cultivos densos? Los cultivos densos cubren completamente el suelo. Estas no se pueden individualizarse plantas, también tienen una apreciación visual de los momentos de fase, por ejemplo, el trigo, la avena, la cebada y centenos. En los cultivos raros, estas se pueden identificar las plantas durante su ciclo. Estas se pueden individualizarse plantas en el inicio de fase, el 20% de planta, la plenitud de fase, el 50% de planta y fin de fase, el 80% de planta, ejemplo, el maíz, sorgo y soja. Observación fenológica de plantas anuales. Fases observadas en gramíneas. Comúnmente tenemos la germinación, el macollaje, encañamiento, espigazón, maduración. Tiene 3 estados como la lechosa, la ceria y córnea. Los subperiodos son siembra, nacimiento, nacimiento, encañamiento, encañamiento, espigazón y espigazón, maduración. Métodos de observación de plantas anuales. Tenemos el método de Pascal. El primero se aplica especialmente al estudios en parcelas experimentales de tamaño común según se trate de cultivos densos como el trigo o ralos maíz.
El 2 es el cultivos ralos, donde es posible individualizar cada planta y la observación resulta más precisa. El 3 tenemos la determinación de los momentos de comienzo en plenitud y fin de resultado de órganos de la fase en estudios que aparecen en el 20, 50 y 80% de las plantas respectivamente. Pasos para realizar una observación fenológica. Se necesita un proceso sistemático. El primero, identificación del área, es determinar el sitio donde se llevará a cabo las observaciones. El 2, elección de especies o eventos. Se define qué planta o animales se va a observar en los eventos fenológicos específicos que se van a realizar. 3, frecuencia de observación. Establecen cuándo se harán observaciones, ya sea semanal, mensual o bianual. 4, sistema de registro. Esto se utiliza un método efectivo, manual o digital, para documentar la fecha, la hora, la ubicación y la condición de cada evento observado. 5, análisis de datos. Esto se analiza los datos recopilados, comparar con datos históricos para identificar patrones y tendencias. ¿Cómo se realiza una observación fenológica? Primero, preparación. Definir el objetivo y el alcance del estudio. Seleccionar la especie o población a estudiar. Revisar la literatura existente sobre las especies y diseñar el protocolo de observación. 2, observación. Establecer un calendario de observación, registrar datos climáticos y ambientales, observar y registrar cambios fenológicos, también tomar fotografías y videos. 3, registro de datos. Utilizar herramientas de registro de datos como formularios, aplicaciones móviles. 2, registrar datos en un formato estandarizados. Incluir información de fecha, hora y ubicación. 4, análisis a procesar y analizar los datos, identificar patrones y tendencias y comparar con datos históricos y literatura. Muy buenas tardes, voy a dar lo que son los materiales necesarios para la observación fenológica. Tenemos como primer punto un cuaderno de campo para registrar las observaciones. Tenemos como segundo punto cámara para documentar visualmente los cambios. También tenemos el tercer punto, que son las herramientas de mediciones como cintas métricas o reglas. Si es necesario medir mediciones específicas de las plantas. También tenemos como cuarto punto la guía de identificación para asegurar la correcta identificaciones de las especies observadas. También tenemos lo que son las ubicaciones de la gestación. Tenemos la representatividad topográfica. Debe ubicarse en un lugar que representa las condiciones topográficas predominantes de la zona. La misma exposición de, dependiente, dependiente de cubierta de vegetación, entre otros. Con ello se asegura también que en lo posible represente las mismas condiciones climáticas. La ubicación en el área de mayor actividad agrícola. Esto puede ubicarse en las llanuras o planicies, laderas, valles, entre otros. También depende solo en cuál de ellas se lleva a cabo la mayor actividad agrícola. Tenemos la cercanía a una estación meteorológica con la finalidad de hacer una buena aplicación de las observaciones fenológicas. Es necesario que su ubicación sea próxima a una estación meteorológica agrícola principal o CP, que es climatológica principal, o CO, climatológica ordinaria. Tenemos lo que es la seguridad de la estación de observación. Esto debe evitar el ingreso de animales con la finalidad de garantizar la continuidad de los registros fenológicos. Tenemos también lo que se efectúa de manera interdiaria. Tenemos la floración. Esto, como tiene una duración muy corta, la observación debe llevarse a cabo todos los días.
desde la semana que antecede a la fecha en la que se espera la mencionada fase y luego continúa con la observación intermediaria. Tenemos lo que es la hora. Debe realizarse a continuación de la observación meteorológica de las 7 horas, con la finalidad de que los datos fenológicos a registrarse siempre correspondan a la misma hora de la observación. Tenemos lo que son las elecciones de parcelas. Tenemos como primer punto el estado del cultivo. Es necesario que las plantas se encuentren en buenas condiciones fitosanitarias con desarrollo normal. Tenemos lo que son la exposición a las condiciones climáticas. Esto debemos evitar coger parcelas de observaciones ubicadas en, en hondonadas o bordes de los campos de cultivo, ya que es necesario que las plantas seleccionadas sean las que desarrollen perfectamente expuestas a las condiciones del tiempo y clima más comunes. Tenemos lo que son la elección de cultivos. Esto debe ser de importancia económica o científica en la región, como por ejemplo en la sierra tenemos lo que es la papa, el trigo, el maíz, etcétera. Y en la costa tenemos lo que es el arroz, el algodonero, el vid, etcétera. Y en la selva tenemos lo que es el cacao, el café, la palma y la aceitera, y entre otros, ¿no? Tenemos también la selección de campos, que debería de ejecutarse en campos de producción, producciones comerciales, evitando efectuar observaciones en campos experimentales. También tenemos la extensión de campos. Esto debe tener una superficie máxima de 1 hectárea. Si es mayor, deberá delimitarse a 1 hectárea. En el caso de que la superficie sea menor, el área no podrá tener menos de 2000 metros cuadrados de hectárea. De lo contrario, se perdería la representatividad. Eso ha sido todo. Muchas gracias, señora.